Muchas gracias, mi hermano Rigo. Que Dios le siga bendiciendo siempre y a todos mis amados hermanos. Vamos a disfrutar de unos cantos para la honra y gloria de nuestro Dios. Dulces promesas son las del Señor. Es el primer canto que Dios ha puesto en mi corazón y así poder cantarlo con ustedes. Dulces promesas son las del Señor, un mensaje bello de sublime amor. Él sin pecado fue puro en verdad. Cristo el gran ejemplo es de gracia y bondad. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Dulce y tierno amor Cristo mostró, por su muerte en la cruz su vida nos dio. Al que errado va, perdonará, y los que le aman, fiel pastor, él será. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Oye su voz de amor, ven, ven a mí. Si cansado andas, hay descanso ahí. Fiel su palabra es, firme sin par. Cristo grande gozo y paz a ti quiere dar. Donde Él me guíe, fiel le seguiré. Donde Él me guíe, en sus huellas andaré. Amén. Qué maravilloso, amados hermanos, de verdad. Son cantos que ah, nos hacen disfrutar de la presencia del Señor. Así que en el nombre de Jesús, desde ya, deleítese en cada alabanza. El himno que tengo acá es el número 74 en el himnario que usamos acá, el nombre de Jesús. Es una alabanza muy dulce. Tan dulce el nombre de Jesús, sus bellas notas al cantar, que mi alma llena al proclamar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Adoro el nombre de Jesús, jamás me faltará su amor y pone aparte mi dolor, el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Tan puro el nombre de Jesús, que mi pesar pudo quitar y grata paz a mi alma dar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Y dulce nombre de Jesús, por siempre quiero alabar y todos deben ensalzar el nombre de Jesús. Cristo, qué dulce es, Cristo para siempre es. Cristo, yo te aclamaré por siempre, oh mi Cristo. Amén.
Alabado sea el nombre del Señor. De esta manera, amados hermanos, estamos adorando el nombre del Señor con estos cantos. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos, aleluya, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor, crucificado, aleluya. Crucificado fue el Señor, resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor, resucitado, aleluya, resucitados fue el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos. Aleluya. Reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos, aleluya, viene a llevarnos el Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Qué privilegio tan maravilloso, amados hermanos, poder adorar el nombre del Señor de esta manera. Así que sigamos cantando, oh bondad tan infinita. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando su eternal y santo amor, es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud, como el vasto firmamento, como el insondable mar. Es la gracia salvadora que Jesús al alma da. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. Aunque fueren tus pecados rojos como el carmesí, en el río del Calvario hay limpieza para ti. Es Jesús para mí la esperanza de salud. Solo en él hallaré la divina plenitud. A su nombre gloria, a su nombre gloria, y a mis maldades el perdono. A su nombre gloria,
Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Constante es el Señor, es Jesús para mí, la esperanza de salud. Solo en Él hallaré la divina plenitud. Bendito sea el nombre del Señor. Sin duda alguna, se estarán regocijando en la presencia del Señor, queridos hermanos. Por lo tanto, vamos a entonar un canto más. Sí, en el nombre de Jesús, cerca de ti, Señor, quiero morar. Es el anhelo de nuestro corazón. Cerca de ti, Señor, quiero morar. Tu grande y tierno amor quiero gozar. Llena mi pobre ser, limpia mi corazón, hazme tu rostro ver en comunión. Pasos inciertos doy, el sol se va, mas si contigo estoy, no temo ya. Himnos de gratitud, ferviente cantaré y fiel a ti, Jesús, siempre seré. Día feliz veré, creyendo en ti, en que yo habitaré cerca de ti. Mi voz alabará tu dulce nombre ahí, y mi alma gozará cerca de ti. Bendito sea el nombre de Dios. Estimados hermanos, que Dios me los bendiga, confiando en Dios, que se hayan gozado en la presencia de Dios con estos cantos. Y a la vez, muchas gracias, mi amado hermano Rigoberto, por concederme el privilegio. Muchas bendiciones. No, al contrario a usted, mi hermano Martín, por dirigir estos preciosos cánticos para la honra, para la alabanza y gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Que Dios siga Amén. diciendo, pero de una manera grande, ese precioso ministerio que Dios le ha dado, como lo es también la alabanza, hermano. Gloria a Dios. Dios lo bendiga Gracias, mi grandemente. hermano. Muchas gracias. Voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Henry Castellón desde Costa Rica. Nuestro hermano Henry nos estará presentando en esta noche
a nuestro amado hermano expositor. Así que adelante, mi hermano Henry. Hola, hola hermanito, buenas noches, bendiciones para todos, que Dios nos continúe bendiciendo grandemente, esperando que hayamos tenido un excelente día. Gracias a Dios que nos da la fuerza, el trabajo, la sabiduría para trabajar también, ¿verdad? Que es muy importante, el conocimiento también. Bien, esta noche me ha tocado presentar al expositor de esta noche, que es nuestro hermano, dice que es nuestro hermano, que es dice que es... Bueno, el tema es las eras bíblicas y sus implicaciones. Qué hermoso tema. Dice que es hijo de Colón Piña y Migdalia Bello. Dice que es padre del ministro Isaac Eliezer Peña Mateo y de la doctora Stephanie Migdalia Piña Mateo. Ambos son cristianos, gloria a Dios. Dice que es abuelo de 3 nietos y una nieta. Bueno, qué bueno. Dice que también tiene un ministerio de evangelista. Dice que trabaja para 3 iglesias. Qué bendición. Dice que también que es de la República Dominicana. Qué bueno, bien. Escuchemos al expositor de esta noche y que Dios hoy nos hable por medio de este siervo. Bendiciones, amados hermanos. Muchas gracias, mi hermano Henry, a nuestro amado hermano expositor, a quien el hermano estaba presentando en esta hermosa noche. Se trata de nuestro hermano Fausto Piña. Él es el expositor de esta hermosa noche. Así que vamos entonces a pedirle a nuestro hermano Pedro Batres que haga el favor de orar por nuestro hermano Fausto y que pueda orar también por la palabra que va a ser predicada en esta hermosa noche. Adelante, mi hermano Pedro. Amado Señor eterno, en el nombre de Cristo Jesús, Dios, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Agradecidos todos por estar conectados por este medio, listos para poder escuchar la exposición de tu mensaje por medio de nuestro amado hermano Fausto Piña, para quien te rogamos de que tú le bendigas en gran manera y que todo lo que le ha estudiado pueda ser precisamente propicio para esta noche, para edificar, instruir y orientar a todos los oyentes. Suplicamos, oh Dios, de que seas con nuestro hermano Fausto, que le ayude en su salud personal, que le bendigas a él y a toda su familia, así como a todos los que estamos aquí conectados. Te alabamos y esperamos de ti siempre lo mejor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermano Pedro, por esta oración. Y es así como entonces vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Fausto Piña desde República Dominicana con el tema poderoso, las eras bíblicas y sus implicaciones. Adelante, mi hermano Fausto. Ponga su micrófono, hermano Fausto. Su micrófono. Ok, ¿me está escuchando ahora? Perfecto, hermano. ¿Ahora me escucha? Ok, Dios le bendiga. Me cambié de escenario, estaba en otro sitio, me cambié para poder, que se escuche mejor allá. Entonces, creo que se escucha bien ahí, ¿verdad? Se escucha perfectamente bien, hermano. Ok, pues vamos a comenzar. No sé cuántos minutos son los que me tocan, De 35 a 40. de 35 a 40 minutos. Ok. El tema de esta noche que vamos a tratar, no es un tema nuevo. No pretendo presentar ninguna idea nueva. No pretendo enseñar a los hermanos, más que todo, hacer que nuestra memoria vuelva al pasado, al principio de la conversión y sobre todo a ese principio que implica que nosotros somos de la iglesia de Cristo y nos sentimos felices con que pertenecemos a una iglesia que se fundamenta en la Biblia, en la palabra de Dios. Como sabemos que la Biblia, como palabra de Dios,
es la que produce la iglesia. La iglesia no produce Biblia, la iglesia no produce la palabra de Dios, sino que la palabra de Dios produce la iglesia. Desde el primer momento en que nosotros llegamos a conocer de Cristo, tenemos que recordar que nos basamos en decir a qué eslogan que se usó en muchos tiempos y básicamente surge del movimiento de restauración. Hablamos, en la Biblia habla y callamos, en la Biblia calla. Fundamentados en 1 Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y también indica, si uno ministra también, debe ser conforme al poder que Dios da. En ese sentido, nosotros tenemos que decir que para hablar de la iglesia, tenemos que fundamentarnos en la palabra que Dios habla para la iglesia. Hemos visto con extrañeza cómo se ha ido introduciendo en gran medida una serie de enseñanzas, de prácticas que el hombre ha aprendido, de las ciencias, de las costumbres, de tradiciones, de filosofías, de mandamientos de hombre, y cómo han ido entrando a la iglesia y cambiando la iglesia en gran medida en cuanto a doctrina se refiere. Y entonces hemos tenido una serie de creencias que no son producto de la palabra de Dios. Entonces, al hablar nosotros de la palabra de Dios y de la iglesia, realmente no nos estamos refiriendo a la iglesia en función a lo que nosotros hemos aprendido, sino que muchas veces nos referimos en función a lo que se ha introducido en la iglesia. Y por eso yo quiero hablar esta noche de las eras bíblicas y sus implicaciones. Una de las cosas que aprendimos es que hay 3 eras: la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana. O período, también podemos llamar de período, ¿verdad? 3 períodos en la historia de la humanidad, 3 eras en la historia de la humanidad. Si entendemos bien, digamos que la era patriarcal inicia en realidad con Noé y sobre todo con Abraham, Isaac, Jacob, y ahí estuvo también Esaú, y se extiende esa era hasta que Dios da la ley, las leyes del primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, allá pues en el monte Horeb, en el desierto de Sinaí. La segunda era, la era mosaica, pues inicia precisamente ahí en el monte Sinaí con el primer pacto y el segundo pacto que Dios hace con el pueblo de Israel por medio de Moisés, que lo hace allá en Moab antes de que el pueblo entrara a la tierra de Israel. Y se extiende ese periodo hasta la cruz donde Cristo fue crucificado. E inicia con la resurrección de Cristo la tercera etapa o periodo. Y eso implica que a partir de ahí nosotros estamos viviendo esa época, la época cristiana o la era cristiana, que se extiende desde la resurrección de Cristo hasta que Él venga por segunda vez a buscar su iglesia. Estas eras nos enseñan cómo Dios habló a cada una de ellas de una manera diferente. No hay una continuidad en la declaración de Dios, o digamos, en las revelaciones de Dios. Dios trató en cada época con las personas de la época. No es que podemos decir la era cristiana o época patriarcal, esa época o era patriarcal se extiende y nos da enseñanzas que continúan luego en la era mosaica y luego continúan en la era cristiana.
porque sería entonces el desarrollo de todo un conjunto de enseñanzas, de leyes, que hoy diríamos una gran contradicción, que en efecto es lo que ha habido, una gran contradicción, porque muchas veces queremos tomar lo que el Señor dijo en cada era y darle continuidad en la segunda era y en la tercera era. Es decir, Dios habló a la era patriarcal y lo que Dios dijo pasa a la era mosaica y pasa a la era cristiana. Dios nos hubiera ido a la era cristiana las dos eras anteriores. Digamos que es así. La era patriarcal fue un periodo de Dios sobre el y el Hermano Fausto, se comenzó a oír entrecortado. Si quiere, quita su cámara. Ok. Ok. Ahora se oye mejor. Ahí está mejor, hermano. Okay. Entonces decía, ¿verdad? Que en la era patriarcal, Dios comenzó a hablar fundamentalmente a través de la conciencia del individuo y el razonamiento. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe en los Romanos capítulo 2, él habla de que aquellos que murieron sin ley serán justificados, tomando en cuenta su conciencia, su razonamiento. Pues en ese periodo patriarcal, Dios trató básicamente esperando que las personas demostraran de por sí una vida sana, una vida correcta, una vida que exaltara a Dios, pero surgiendo del corazón del hombre, de la mente del hombre, de la conciencia del hombre, del razonamiento del hombre, procediera pues la manera de adorar, de servir a Dios. En esa época Dios no estaba dando mandamientos. Muy pocos mandamientos dio y lo dio a los padres de las familias. Dios hablaba a través de ángeles en ese entonces, como le habló a Abraham, como le habló a Jacob, y así Dios se manifestaba en ese periodo a través de ángeles. Y esas personas que Dios le habló a ellos, Dios estaba tratando de que ellos entendieran la manera de que había un ser supremo, de que habían sido creados por Dios y que ellos debían o tenían una responsabilidad de obedecer. Entonces la conciencia determinaba. Y vemos cómo en gran medida se corrompieron ellos, porque no tenía una sana conciencia o una conciencia limpia, sino que en ellos se formó una mala conciencia, producto del pecado, de la maldad que existía, que digamos que vino desde antes con el diluvio, porque en la época del diluvio fue destruido el mundo por la maldad que se había multiplicado. En ese sentido, podemos decir entonces que Dios hablaba y esperaba que ellos cambiaran su conducta, que ellos vivieran conforme a su voluntad de Dios, pero de una manera razonable, de una manera de conciencia, es decir, fundamentado en un conocimiento sano. En ese periodo fue muy complejo, porque vemos ahí que el hombre tenía varias mujeres y no había el divorcio, o más bien la carta de repudio, no había repudio. Y podemos mencionar ahí, por ejemplo, a Abraham tuvo dos mujeres a la vez, tuvo a Sara y tuvo a Agar. Podemos hablar en ese periodo también de Jacob, porque tuvo cuatro mujeres, ¿verdad? Tuvo a Lea y tuvo a Raquel, como también pues tuvo a Sila y a Silpa. Pero en ese periodo no existía el repudio, por lo tanto, se esperaba que hubiese en ellos un comportamiento de igualdad o de respeto, de consideración, una situación donde la convivencia pudiese darse sin que existiera envidia, rencor, odio o pleitos. Pero no fue así.
La conciencia de aquellos hombres comenzó a afectarse y vemos el conflicto que hubo con Sara y Agar, con Sara y Abraham. Y eso fue lo que produjo entonces que Dios permitiera que Abraham hiciera lo que dijo Sara, de sacar a Agar de la casa, de allá y dejarla ir. Vemos el conflicto que tuvo también pues Jacob, que había problema entre Lea y Raquel. Y luego vemos cómo le dieron pues las siervas de ellos y la convierten en mujeres. Y Abraham y Jacob tiene hijos con con cuatro mujeres que tenía en ese momento. Dios hablaba en ese tiempo a través de sueños. Le habló pues a Abraham en sueño, le habló también a Jacob en sueño, entre otros. Fue un periodo muy complejo, sumamente complejo, porque se esperaba que el hombre usara la mejor manera de vivir, que surgiera del hombre el comportamiento que Dios esperaba de ellos, sin que Dios impusiera, enseñara o demandara de ellos tal cosa, sino que Dios esperaba que ellos, como personas sanas, entendieran cuál era la respuesta que tenían que dar a cada circunstancia, que pudiesen ellos realmente hacer lo que agrada a Dios. No había leyes, no había enseñanzas. Y digamos, a pesar de que había un pacto con Abraham, era un pacto más bien futurista, hablando sobre la creación de su nueva nación y también sobre la venida de la simiente que va a bendecir a todas las naciones. Es decir, que el pacto tenía que ver con la nación del pueblo de Israel que se iba a formar y también después con la iglesia que vendría a ser salvada y fundamentada por Jesucristo. Era un periodo hermoso, pero fue un periodo en que Dios también tuvo que usar momentos duros, como por ejemplo destruir a Sodoma y Gomorra. En ese periodo Dios destruye a Sodoma y Gomorra. También había destruido la ciudad de Adma y Zeboim y Sebas. Dios destruyó porque Dios se rebelaba ante la injusticia de los hombres. Era una manera de corregir la deficiencia que había realmente en ellos. Ese periodo patriarcal pasa y nos deja una gran lección, la lección del hombre que busca adorar a Dios, el hombre que busca agradar a Dios, el hombre que busca servir a Dios, el hombre que busca sujetarse a Dios, surgiendo del corazón del hombre, de la conciencia del hombre, del conocimiento del hombre, de la voluntad del hombre, el servir a Dios sin que Dios demandara en sí esa enseñanza fundamentales en ellos. La era patriarcal, que fue una era que termina ahí cuando Dios da las leyes, da paso entonces a la era mosaica. La era mosaica se va a determinar por Moisés, que viene siendo el mediador del pacto que Dios hace con el pueblo de Israel. Ya Dios no va a hablar a familias, a padres de familias, sino que va a hablar ahora al pueblo a través de leyes. Y Dios da dos pactos, según dice Deuteronomio 29, 1 y 2. Un pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel allá en Horeb, en el Sinaí, y otro segundo pacto que Dios hace pues en Moab. Ahí está el segundo pacto que Dios está haciendo. En Deuteronomio, capítulo 29, en su versículo 1 y 2, podemos leer esos dos pactos que Dios hace, porque es un periodo que se sujeta a leyes, a mandatos que Dios da para que las personas obedezcan. Dice la palabra del Señor: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Un pacto es una alianza, un acuerdo, donde una parte habla y la otra parte se somete. En este caso, Dios hablaba y el pueblo de Israel aceptaba y aceptó el pacto realmente, un pacto de leyes que se fundamentaba básicamente en haz esto y vivirás. Ese pacto no estaba siendo grandemente fortalecido con el Espíritu Santo porque solamente el Espíritu Santo estaba en personas, en algunas personas como algunos profetas, no necesariamente en el pueblo.
como el caso que veremos más adelante en la iglesia. Eso era, también puede decir eso de la era patriarcal. Esta era, la era patriarcal, la era mosaica, Dios habló por leyes y usó jueces, usó profetas, usó reyes, jueces, profetas, etcétera. Todo eso que Dios usó era para hablarle al pueblo, para corregir al pueblo, para que el pueblo entendiera que debía cambiar su forma de vida cuando este pueblo se desviaba de la cosa de Dios. Es evidente que las leyes buscaban transformar, pero a la vez acusar al pueblo de que era pecador. Por eso el apóstol Pablo dice que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El periodo de la ley fue bien complejo también porque en este periodo Dios ve la relación entre el hombre. En el caso matrimonial, pues Dios permite el repudio. Es decir, que un hombre puede repudiar su mujer, ¿verdad? Y podría tener varias mujeres inclusive. Tenemos ahí el ejemplo ahí de Salomón, que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Tenemos también ahí a David, que tuvo alrededor de 9 mujeres, y así sucesivamente otros más tuvieron mujeres. En ese periodo, es un periodo donde podía tener mujeres, pero podía también darle repudio para que esta mujer no tuviese maltratada, no se siente maltratada, menospreciada, o creando conflictos dentro del contexto matrimonial o familiar, y esta mujer podría ir entonces con esa carta de repudio y casarse con otro hombre y formar una familia, que era una diferencia bien marcada con la era patriarcal, que no existía pues carta de repudio. Esto también nos va a traer como consecuencia que Dios va a crear un pueblo, el pueblo de Israel, el cual Dios lo escoge. El pueblo de Israel es un pueblo escogido, un pueblo bendecido por Dios, escogido como crear tesoro, un pueblo escogido para Dios manifestarse y darse a conocer a través del pueblo a todas las naciones. Entonces, en esa era mosaica, era una era de leyes, una era de castigos también, porque la ley implicaba que si el hombre pecaba, entonces Dios lo castigaba, Dios daba sus castigos severamente. Y fue un periodo de grandes conflictos. El hombre no respondía a las leyes, el hombre no veía que Dios estaba revelando en la conducta de formar un hombre, un tipo de sociedad, un hombre que respondiera a la voluntad de Dios, un hombre que pudiese glorificar a nuestro Dios. En cambio, el hombre que hacía era que se corrompía y entonces buscaba cómo interpretar erróneamente las leyes de Dios, cómo apartarse de las leyes de Dios. Y esto traía como consecuencia entonces que el pueblo tenía que ser castigado, como en el caso, por ejemplo, en la era de los jueces. Cuando ellos obedecían, le iba bien. Luego se corrompían. El mismo beneficio que tenían cuando ya todo estaba resuelto, entonces volvían y se corrompían otra vez y había que levantar otro juez. Y volvían otra vez, todo se arreglaba y volvía otra vez lo mismo. Es decir, el hombre demostró en ese periodo de los jueces, demostró que el hombre es circunstancial. Tiempos buenos para ser feliz, tiempos buenos para ser obediente, para hacer honra de Dios, para servir a Dios, pero viene un tiempo que luego el individuo se corrompe, se olvida de Dios y tiene Dios otra vez que intervenir para tratar de que el hombre vuelva otra vez al redil, vuelva otra vez al camino, vuelva otra vez a la realidad, pero una vez el hombre vuelve, regresa otra vez al camino equivocado, a la vida equivocada. Eso fue un periodo sumamente difícil, porque estábamos fundamentados, como dije antes, haz esto y vivirás. No eran guiados por el Espíritu Santo en cada persona, sino que eran los profetas y algunas personas que en cierto momento el Espíritu Santo llegaba, estaba con ellos y los utilizaba, los inspiraba a ellos, pero no era ni siquiera permanente. Era un periodo en que Jehová Dios se manifestó. Y algo interesante es que en ese periodo los profetas decían, el Señor dice, habla de Dios como jefe de los ejércitos, el Dios de los ejércitos, habló y dijo. Era un periodo donde se estaban formando
de que lo que Dios dijo había que hacerse. Es decir, no podía el hombre introducir nada diferente, no puede el hombre estar interpretando erróneamente, sino que tenía que sujetarse obligatoriamente a lo que Dios determinaba. Dios habló. Es un periodo de dictadura, digámoslo así, un periodo de dictadura. ¿Por qué? Porque Dios dice y usted obedece. Dios dice y usted obedece. Es decir, Dios está buscando consenso y está dejando que la conciencia del hombre determine. Entonces, ese principio de haz esto y vivirás, es el principio que nos lleva a entender que Dios está mandando, que Dios tiene el poder y que Dios está diciendo hay que sujetarse a lo que yo digo. Y por eso habían leyes que cuando eran desobedecidas llevaban a la muerte, lo apedreaban. Como por ejemplo, el caso de violar el día sábado, y ciertos pecados que la gente cometía, como se puede mencionar el caso de la mujer que encontraron en el acto de adulterio. Entonces era un periodo donde la muerte se imponía. Dios está diciendo, yo soy el Dios que mando, el Dios fuerte, el Dios celoso. Por eso mucha gente hoy pues, critica a ese Dios, dice, ¿qué Dios de amor es ese? ¿Qué Dios es que destruía, que castigaba severamente? Y ahí se pone una serie de leyes que Dios da que debían obedecer. El pueblo de Israel tenía dos bendiciones, o más bien una bendición y una maldición. Si el pueblo de Israel obedecía, las bendiciones que Dios decía le iban a venir a ellos. Si ellos, en cambio, hacían lo contrario, las maldiciones iban a venir a ellos. Y ahí que el monte Ebal y el monte Gerizim tenían tanta importancia porque había dos lugares donde se iba a manifestar esta situación. Si el pueblo de Israel hubiese guardado perfectamente la ley, hubiese hecho lo que Dios dijo, si hubiese convertido en siervo de Dios, en verdaderos obedientes a Dios, el pueblo de Israel permanecería para siempre y sería cabeza de naciones. Si ellos desobedecían, vendría la maldad a ellos, las maldiciones, y entonces serían esparcidos por todas las naciones. En efecto, eso pasó en el año 70 de la era cristiana. Fueron esparcidos. ¿Por qué? Porque no se sujetaron a esas leyes que Dios dijo, sino que ellos hacían lo que ellos querían hacer. Interpretaron erróneamente las leyes, desobedecían las leyes, es decir, no había en ellos una manera correcta de servir, de adorar a Dios, sino que estaban ellos caminando por senderos totalmente equivocados. Eso hizo que entonces, en lugar de ellos servir a Dios como pueblo de Dios, como pueblo escogido de Dios, como conforme a los dos pactos que Dios había hecho, lo que hicieron fue que desobedecieron realmente a Dios, y Dios termina el período pues de la era mosaica trayendo a Jesucristo no como un fracaso realmente, sino como un acto de cumplir entonces lo que vendría a ser las dos bendiciones que Dios dio, una de crear el pueblo de Israel, y ese cumplió ese periodo, y ese pueblo pues fue luego llevado cautivo a todas las naciones. Y vendría ahora con Jesucristo, que sea la bendición, entonces vendría a todas las familias de la tierra, que sea la bendición que Dios puso para el Cristo que vendría a salvar a todas las naciones. Si hacemos una comparación entre la era patriarcal y la era mosaica, encontramos que hay totalmente diferentes, son totalmente diferentes. Por un lado, Dios esperaba que el hombre obedeciera, le sirviera, hiciera su voluntad, le agradara en todo, y que esto surgiera de la conciencia, del razonamiento del ser humano. Al tener ese trato con Dios, que Dios se revelaba a ellos a través de ángeles. En cambio, en el periodo de la ley, Dios exige ahora que el hombre se sujete a él. Ya la conciencia del hombre no vale, ya el razonamiento del hombre no vale, ya no es lo que el hombre determine, ni Dios está esperando que el hombre le obedezca y tenga una forma de vida agradable a él. En este periodo, Dios está pidiendo al hombre qué forma de vida él quiere que el hombre tenga. Y es el periodo donde se exige obligatoriamente sujetarse a leyes que Dios ha dado. Entonces viene el tercer periodo, o la tercera era, la era cristiana, que es la que estamos viviendo nosotros. La era de la fe. El justo por la fe vivirá. Es la más hermosa de las eras, pero también la más difícil de las eras. Porque en la primera era Dios dejó que el hombre
reaccionara por sí mismo y le agradara. En la segunda, Dios está dando lo que tiene el hombre que hacer para agradar a Dios. En la tercera, es un asunto de fe. La fe, el creerle a Dios, el creer lo que Dios dice, no es una imposición. Cree si quiere, si no quiere, no cree. El creerle a Dios implica la manera correcta de vivir, pero la manera correcta también de recibir la bendición de Dios, de agradar a Dios. Creo que Dios existe, creo que Cristo existe, creo que Dios habló, creo la palabra de Dios. Es un periodo donde la fe va a jugar un papel sumamente importante. Tan importante que va a determinar lo que es la iglesia. La iglesia hoy se fundamenta en la fe, en el amor, en la esperanza, digamos, se fundamenta en una vida cristiana. Se le fue la voz, hermano Fausto. ¿No me oye? Ahora sí, ahora sí. Ok. Se le fue como unos 30 segundos, se fue la voz. Ok. Pero disculpa, eso es el internet. Entonces, decíamos entonces que tenemos un pacto, ese pacto lo da Cristo, Cristo el mediador, ¿verdad? Donde se presenta a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador y el Señor. Es un pacto donde no son leyes, son enseñanzas que vamos a tener ahora, pero enseñanzas que la da el que tiene toda la autoridad, el Hijo de Dios, hecho hombre, en la misma condición nuestra como hombre, siendo Dios como hombre, nos da las enseñanzas que debemos ahora aceptar, pero a la vez es un periodo que se va a alimentar de ese elemento de que Dios nos ama y que ha dado a Jesucristo como Señor, pero como Salvador también. Es decir, va a exigir el hombre el creer en el sacrificio de Cristo para que pueda obtener el perdón de pecados mediante la obediencia a Jesucristo. Mediante la fe en Jesucristo, él va a tener perdón de pecados cuando participa entonces de los elementos que decimos de conocer que es pecador, de creer en Cristo, de arrepentirse, de confesar la fe y de bautizarse. Y luego de que la persona reconoce después que ha pecado, le pide perdón a Dios, se arrepiente, le pide perdón a Dios y Dios le va a perdonar. Es decir, entender la importancia ahora del sacrificio de Cristo como sacrificio para limpiar los pecados, pero sacrificio también que nos lleva a comprender que la salvación no es un acto del ser humano, sino que es un acto que Dios nos da. Digamos en otra palabra, la salvación no es un mérito del hombre, sino un privilegio que Dios nos da de dar una salvación. Por eso Efesios 2, 8 y 9, igual que Tito 3, 5, nos habla de la salvación que Dios nos da, que por gracia, mediante la fe en Cristo, que por misericordia, por la regeneración, etcétera. Es decir, cómo Dios trata con el hombre ahora para salvarlo él. El hombre en los dos periodos anteriores falló a Dios. En este periodo, ahora Dios quiere asumir él la responsabilidad para salvar él al hombre. Y es él que lo convierte en un ser humano que no va a tener ni mancha ni arruga, limpia los pecados, y todo esto está fundamentado en el sacrificio hecho por Jesucristo, el Hijo de Dios. Comprendiendo realmente todo esto, entonces decimos que este periodo es un periodo hermosísimo, porque es el periodo del Espíritu Santo. Es el periodo donde cada cristiano hoy tiene el Espíritu Santo. Ya no solamente va a venir por tiempo, sino que va a permanecer el Espíritu Santo todo el tiempo en la persona porque es cristiano. Dos, también permanece en la iglesia. Por eso somos, el Espíritu Santo mora en nosotros, está en nosotros y está también en la iglesia. La iglesia es templo del Espíritu Santo, pero el cuerpo nuestro también es templo del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo está ahora en su periodo. Es el periodo del Espíritu Santo, digamos, en otra palabra. Por eso se necesita una transformación que no la hace el hombre, la hace Dios a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a producir en nosotros en lo que es el amor, la paz, la justicia, la misericordia, la fe, la templanza.
va a producir en nosotros la conciencia de pecado para un arrepentimiento, para un cambio. El Espíritu Santo nos va a enseñar la manera correcta de vivir, porque va a estar con nosotros, hasta el grado que se contrista cuando hacemos algo que está incorrecto. Y esa manera de sentir contristado, como dice Efesios 3, Efesios 4:30, lo vamos a sentir nosotros, vamos a sentir la tristeza. Es un periodo que Dios nos enseña a vivir la manera más correcta de todas las épocas, porque es una parte donde Él nos da enseñanzas para que la obedezcamos y nos enseña de el espíritu, es una enseñanza espiritual, es una enseñanza que nos enseña de adentro, no de afuera, no mirando hacia afuera, sino en el corazón, en la parte interior del hombre. Dios nos transforma, Dios nos ayuda. Por eso entonces encontramos que es un periodo que Dios transforma. Hablando del matrimonio que he mencionado en los dos anteriores, ahora Dios permite lo que llamaríamos el repudio, y más tarde la gente le llama el divorcio. El repudio se permite bajo tres condiciones básicas. Primera, hay un repudio donde ni el hombre ni la mujer pueden casarse. Segundo, hay un repudio donde el hombre y la mujer están separados. Eso lo plantea el apóstol Pablo ya en 1 Corintios 7, 10 y 11, ¿verdad? Pero se le dice claramente a la mujer, puede estar separada, no es lo ideal, pero puede separarte, está en matrimonio, pero no puede casarte. Si quieres, puedes reconciliarte con tu marido, ¿verdad? Y el marido que no abandone a su mujer, es otra palabra, que acepte a su mujer. Y una tercera parte que plantea entonces, que es la que plantea Mateo capítulo 19, versículo 9, y también allá en Mateo capítulo 5, que se plantea que cuando ha habido fornicación de parte de una de las parejas, entonces el otro queda libre para casarse, pero el que fornicó no puede casarse. A diferencia de las dos eras anteriores, en la primera no había repudio. En la segunda había repudio y podía casarse sin restricciones. En la tercera hay repudio, pero condicionado. Para poder casarse es condicionado. Eso nos permite entonces tener una idea más exacta de lo que es la vivencia espiritual, la relación con Dios. En este periodo o era cristiana, estamos diciendo, vivimos conforme al Espíritu Santo. ¿Pero por qué? Porque nos enseña. No es solamente decir, el Espíritu Santo está en mí, sino que debe demostrar que tiene el Espíritu Santo a través de la vivencia en el Espíritu. Por eso dice Romanos 8:1, ahora pues ninguna relación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, son conforme al Espíritu. Porque los que andan conforme a la carne, sí van a tener condenación, sí van a ser enjuiciados y podrán ser castigados. Por eso este periodo es un periodo que tengo que verlo como el periodo de convertir el hombre en hijo de Dios, en conducta, en fe, digamos, en visión. El hombre de Dios tiene la visión del triunfo, de la gracia de Dios, de la presencia de Dios, de la bendición de Dios, del gozo con Dios. Es una vivencia realmente con Dios. Creo, sin lugar a dudas, que el periodo más hermoso de todos es este, pero ha sido el más complicado, porque el hombre, nosotros lo hemos complicado todo. El hombre daña las cosas que Dios hace bien, el hombre lo ha dañado todo el tiempo. Y entonces hoy hay más mandamientos de hombres en el campo religioso, en el campo cristiano, a tal grado que la vergüenza es pública decir que Cristo estableció una iglesia y la iglesia tiene un pacto, y hoy tenemos miles de iglesias con diferentes ideas, con diferentes creencias, que si uno mira bien dice, ¿y qué es lo que está pasando? Y entonces se ve que hay un problema, que es que cada quien dice que la iglesia suya es la mejor, que esa es la correcta, pero la iglesia es fácil de determinarla. Si la palabra de Dios produce la iglesia, simplemente hay que ir a la palabra de Dios para verificar si realmente somos la iglesia del Señor. Porque ahora el pueblo que Dios formó es la iglesia. Ya no es el pueblo de Israel. Ahora es la iglesia, el pueblo de Dios, conformada por gentiles y por judíos, israelitas también. Entonces, ahora tenemos que mirar hacia allá y poner nuestra mirada en la palabra de Dios. Como decía al principio, debemos ir a la palabra de Dios. Si alguno habla,
hable conforme a las palabras de Dios. Producir la iglesia en función a la palabra de Dios y no en función a criterios humanos, a pensamientos humanos, que ha sido causa de divisiones y ha sido causa de destrucción realmente dentro del contexto de lo que es la iglesia. Y eso nos responsabiliza ante Dios, porque la salvación del ser humano depende ahora de la fe. El justo por la fe vivirá. Y la fe no es simplemente un mirar. Y no solamente lo vemos desde el punto de vista de Hebreos 11:1, diciendo allí después la fe, la certeza se espera, la convicción no se ve, sino que la fe es aceptar lo que realmente Dios está diciendo. Es decir, yo acepto la palabra de Dios para vivirla, para practicarla, para enseñarla. Y entonces eso es lo que va a permitir que la vida cristiana tenga sentido, porque no depende del hombre, no depende de qué dice Fausto, no depende de qué dice Pedro, no depende de qué dice el hermano Chamalé, depende de lo que dice Dios. Digamos que hay hasta cierto punto algo sinónimo, algo parecido a lo que Dios dijo con la ley. La ley hace esto y vivirás. Ahora crees esto y va a vivir. Pero sucede que muchas veces creemos criterios. La interpretación es que muchas veces se da fundamentado en la hermenéutica tradicional o la hermenéutica, la nueva hermenéutica, y todo eso ha causado una serie de creencias dentro del contexto de la era cristiana, que es una interpretación de lo que Dios dice, que en realidad se convierte en una presencia de lo que el hombre quiere decir. Hay tres juicios fundamentales que nos plantea Romanos 2. Uno que se va a hacer, y voy concluyendo, un juicio que se va a hacer para aquellos que vivieron sin ley y su conciencia, sus razonamientos le van a defender. Un segundo juicio que será hecho conforme a aquellos que vivieron bajo la ley, conforme a la ley. Y un tercer juicio que será hecho pues conforme al Evangelio, es decir, al periodo cristiano que está fundamentado conforme al Evangelio que el apóstol Pablo dice que predicó, en este caso conforme a la fe. Digamos entonces que en el juicio final habrá tres formas de manifestarse ese juicio. En lugar de decir tres juicios diferentes, diríamos tres manifestaciones para la humanidad desde el principio de la creación hasta nuestros días. Tendremos la conciencia por un lado, la ley por otro lado, y el campo de la fe, o el evangelio, por el otro lado, en el juicio. Es decir, la palabra de Dios para nosotros. Por lo tanto, es necesario que nosotros como predicadores de la palabra de Dios hagamos todo el esfuerzo de enseñar lo que corresponde a la era cristiana. No corresponde enseñar en la iglesia para obedecer lo que Dios dijo en la era patriarcal. No corresponde enseñar en la iglesia para obedecer lo que Dios dijo en la era mosaica. Sí corresponde ahora enseñar a la gente y a nosotros mismos todo lo que Dios dice en la era cristiana, conforme al nuevo pacto, al Nuevo Testamento que tenemos en la Biblia. La experiencia vivida por aquellos hombres en cada una de esas épocas no son comparables a la nuestra. Cuando nosotros tomamos una experiencia de Abraham no vivió bajo la era cristiana, es decir, que él vivió bajo aquella era y podemos interpretarlo y analizarlo y equivocarnos. Y queremos compararnos con él. Y es imposible porque él no conoció lo que nosotros conocemos. Él no vivió bajo el pacto que tenemos hoy, bajo el conocimiento que tenemos hoy, bajo la relación que tenemos hoy con Dios. Lo mismo sucede en la era patriarcal. No podían vivir conforme a la era mosaica. Ni siquiera sabían que existía una era mosaica. Ellos vivieron primero. Los que vivieron en la era mosaica no pueden vivir bajo la era patriarcal porque son diferentes. Entonces, mezclar las tres eras no es más que construir falsas enseñanzas, falsos criterios, a pesar de que nos da amplios conocimientos, porque tenemos más conocimientos, pero conocimientos que nos desvían en el sentido correcto. Por eso, cuando leemos ahí que va Jetro y le dice a Moisés, mira, divide el grupo que tienes, tiene demasiada gente, demasiado trabajo, divídelo en 1000, divídelo en 150 y tanto, y lo tomamos eso como un fundamento doctrinal. Eso es falso. Eso correspondió a la ley, y Jetro ni siquiera era judío,
No tenemos que él era parte del pacto, o sea que él da un consejo, él, aunque no se sacerdote de Dios, pero de Dios dentro del campo gentil, era Madián. Y así tengo una serie de enseñanzas que fueron diferentes épocas que usted lo analiza. Por ejemplo, cómo yo tomo hoy Abraham, a Salomón, y lo pongo como ejemplo a un cristiano, cuando Salomón tuvo 1000 mujeres entre esposas y concubinas. Y hoy el hombre debe tener una mujer y difícilmente dos después que se muere una o después que hubo un divorcio producto de una fornicación. Entonces puede tener dos. Entonces no puede comparar la experiencia de David tampoco con la experiencia del cristiano. El cristiano hoy es una cosa especial. Por encima de todo eso, el cristiano es el prototipo del Hijo de Dios en la tierra. Por eso la estatura es llegar hasta ahí, una vida totalmente espiritual. Y el nuevo pacto no hay que agregarle nada. Es suficiente para que digamos que la iglesia de Cristo es una iglesia nuevo testamentaria y que tenemos toda la enseñanza necesaria que Dios nos da para ser verdaderos hijos de Dios, dando gloria, la honra, la alabanza a Él y viviendo conforme a su voluntad. Así es que las eras bíblicas y sus implicaciones nos permiten ver que vivimos la época más hermosa de la humanidad, pero más compleja también de la humanidad, porque el hombre lo ha corrompido todo, lo ha dañado todo y nos ha hecho de la vida una vida totalmente difícil. Que Dios le bendiga, hermano. Dios le guarde. Ha sido un placer para mí hablar con ustedes. Esperamos que hayamos comprendido lo que hemos dicho y sea de bendición para todos. Muchas gracias, mi hermano Fausto Piña, una enseñanza con mucho conocimiento, una enseñanza muy enriquecedora. Realmente, hermano, un tema que realmente nos hace, hermano, meditar en en la era en que prácticamente nosotros estamos viviendo. Como usted lo ha dicho, es el tiempo más especial que estamos viviendo y cuánto de de la gente antigua hubiera querido vivir lo que nosotros estamos viviendo. Y lo hermoso, hermano, que me impactaba lo que usted decía, hermano Fausto, es que haz esto y vivirás. Hoy estamos en que si tú crees, heredarás la vida eterna. Entonces, antes era por lo que se hacía, hoy es por lo que se cree realmente y vemos la gran diferencia de las eras, ¿verdad? Yo sé que hay comentarios, yo sé que este tema da auge a que hayan varios comentarios y, ¿por qué no decirlo?, preguntas. Entonces yo voy a suplicarle a mi hermano Fausto que por favor pueda permanecer ahí con nosotros todavía por si llegara a surgir algún comentario donde amerite que usted lo pueda ampliar o alguna interrogante que usted pudiera, hermano, aclarar. Así que voy a dejarle el tiempo a mi hermano Hugo Garzón desde Bolivia para que él haga la oración final. Y luego le estaré dejando el tiempo a mi hermano Darwin Melgar desde El Salvador. Él va a estar moderando el tiempo de preguntas y comentarios. Adelante, mi hermano Hugo Garzo. Gracias, hermanitos Rigoberto. Buenas noches, mis hermanitos. Oraremos. Padre eterno y Dios de toda sabiduría, te damos gracias por este tiempo de estudio, por guiarnos a través de las eras bíblicas y mostrarnos cómo tu plan eterno se ha cumplido con fidelidad desde el principio. Gracias por usar a tu siervo, el hermano Fausto Piña, para instruirnos con claridad y reverencia. Ayúdanos a aplicar estas verdades a nuestras vidas, reconociendo que vivimos en tiempos decisivos y que tu palabra sigue siendo luz en medio de la oscuridad. Danos discernimiento para entender nuestra responsabilidad en ese tiempo y fuerza para caminar con fidelidad en tu verdad. Eso te pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Maestro Rigoberto. Muchas gracias, mi hermano Víctor Garzón, por esta oración. Voy entonces a dejarle el tiempo a mi hermano Darwin Melgar desde El Salvador para que él pueda moderar el tiempo de preguntas y comentarios.
Adelante, mi hermano Darwin. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Dios les bendiga a todos. Así que en esta hermosa noche, amados hermanos, tenemos el tiempo para hacer nuestras preguntas o comentarios a este interesante tema que nuestro hermano Fausto, perdón, ha estado impartiendo, ya que es de suma importancia, pues, eh, hacer relevante la era en que nosotros tenemos el privilegio que Dios nos use. Así que cualquiera que quiera participar, levantar su manita ahí digital o física, ¿verdad? Vamos a estar atentos y ahí con sus 2 minutos para comentar. Así que comenzamos con nuestro hermano John Hernández. Tiene la palabra, hermano John. Muchas gracias, mi hermano. Bueno, la intención es darle las gracias al hermano Fausto por recordarnos estas eras, que además nos permiten entender por qué en cada una hay ciertos patrones de comportamiento por parte de la conducta humana, y también nos muestra cuál debe ser la conducta, la posición que debemos asumir frente a la era que nos ha correspondido vivir a nosotros. Eh, de verdad que es interesante cómo lo hizo de una manera bastante resumida, pero también bastante clara. Le estoy muy agradecido por eso en esta noche. Amén, amén. Muchas gracias, hermano John, ahí por sus palabras. De igual manera, leemos en el chat, en los comentarios, si alguien pues quiere preguntar a través de este medio del chat, también se puede. Dice nuestro hermano Marvin Maradiaga, excelente tema, mi hermano Fausto. Y sí es correcto lo que usted dice, que el Espíritu Santo siempre nos va a enseñar eh, la manera correcta, cómo vivir nuestras vidas en Cristo. Muy afirmativo. Los dos comentarios, tanto el de nuestro hermano John como el de nuestro hermano Marvin Maradiaga. Así que si hay algún otro hermano eh, agregando ahí su comentario, su experiencia o alguna inquietud, es el momento, hermanos, para poder hacerlo. Sí, hermano Melgar, Muy bien, aquí nuestro el hermano Fred. hermano, aquí estamos queriendo comentarlo el hermano Fausto. ¿Sí me escucha? Se le oye bien, hermano. Tiene la palabra. Excelente. Bueno, el caso es que respecto a eso, a las eras que el hermano estaba ahí recalcando y que nuestro hermano John también estuvo allí, dice, recordando, pues no, eso no se recuerda, eso lo tenemos ahí siempre, hermano. Eso es práctico en la vida y que no debemos de confundir. Hermano, eso es bueno, porque fíjese que lo que decía el hermano, hay gente que confunde esas cosas. Por ejemplo, el judaísmo está metido en lo que es el sionismo y los llamados palestinos en el semitismo. Estas cosas hacen un pleito entre ellos, queriendo reclamar, y yo estaba poniendo un ejemplo, el mar. El mar, aquí en nuestro país hay una parte que reclama su cauce y todas las construcciones que han hecho, el mar las va a apartar, quiérase o no. Dicho sea de paso, Israel ya perdió su identidad como nación. Primero porque ellos han sido rebeldes a la palabra, han sufrido un montón
de- que han sido llevados cautivos a otros lugares y perdieron su identidad. Dicen que Benjamín Netanyahu, ese hombre, dicen que no es ni israelí, sino que él es prácticamente es de padres ucranianos y polacos. De tal manera, hermano, que ellos no tienen derecho de lo que reclaman, y la gente cree que por ser israelitas son grandes sabios, pero no son sabios en la manera de que nosotros hemos entendido la palabra de Dios. Y es eso lo que el hermano Fausto pues, ha querido aclarar, de que la era de nosotros es una era bien especial, que Dios arregló para que fuésemos pueblo, y ya no solo Israel es pueblo. Ellos son pueblo geográfico, pero espiritualmente han perdido mucho. Ahí, hermano Fausto, si nos puede ampliar un poquito ese concepto de la gente, pues que está siempre como confundidita en esa parte, hermano. Y gracias por su mensaje en este sentido, hermano Fausto. Ok. Bien, ¿puedo hablar? Sí, hermano. Amén, hermano, amén. Tiene la Este, palabra. Uno de los problemas que confrontamos ahora es que esas guerras no son religiosas. Y hace mucho tiempo que las guerras que hace Israel contra los palestinos, contra Irán y contra cualquiera de los grupos de esos, no es una guerra realmente religiosa. Ahí hay una gran confusión también. Nosotros los cristianos a veces queremos buscar siempre que ese asunto religioso es un asunto que tiene que ver con la geopolítica de las naciones y sobre todo de las naciones poderosas, que tiene que ver con eso. Nosotros más que todo tenemos que ver que no se está discutiendo allí ni de Jesucristo, ni siquiera está hablando del judaísmo, aunque el sionismo es una posición política religiosa, el enfoque más que todo es político, que es un concepto de gobernar universalmente el mundo, que viene desde allá desde del judaísmo, pero que nosotros como cristianos entendemos que ese concepto de Dios gobernar el mundo entero, pues lo está teniendo hoy, que es a través de Cristo, que es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y que el pueblo realmente es la iglesia. Pero ya el pueblo de Israel no podemos verlo como ese pueblo que era religioso y que las guerras que hacían eran religiosas y que eran apoyadas por Dios y que Dios estaba de acuerdo, Dios lo mandaba a pelear. Más que todo es un pueblo igual que cualquier otra nación, y yo creo que los cristianos debemos tener mucho respeto también al pueblo de Israel, a pesar de todo lo que se puede decir, ¿verdad? Sabemos que habían 10 tribus que desaparecieron, ¿verdad? Fueron llevadas por todas partes y después las 3 tribus restantes también fueron llevadas por todas partes. Así es que las 13 tribus, incluyendo la tribu de Leví, todas fueron distribuidas por el mundo entero. Y que después regresaron allí por mandato de la ONU, ¿verdad? Que permitió en el 1947 que se formara nuevamente el pueblo de Israel en ese lugar. Aún así, yo creo que nosotros no podemos meternos mucho a atacar el pueblo de Israel. Creo que debemos respetar mucho al pueblo de Israel, su historia y sus creencias y sobre todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, que es lo que fundamenta el judaísmo, es el fundamento también de la religión cristiana. Así es que más que mirar estas guerras como un asunto religioso, yo creo que es un asunto de geopolítica del mundo. Y dos, creo que nosotros tenemos que tener la mirada hacia el concepto religioso del pueblo de Israel dentro del contexto de que ellos conservan la historia, el fundamento profético de lo que hoy tenemos dentro de la iglesia. Porque todo lo que es la iglesia hoy, todo lo que viene a ser Cristo, estaba profetizado fundamentalmente en ese periodo de la era mosaica y también de la era patriarcal. Pero la era mosaica es donde más los profetas hablaron, tanto en los salmos, en la ley, como también la ley, los salmos y los profetas. ¿Verdad? Ahí está todo lo que tiene que ver con Jesucristo. Entonces, debemos tener cierto respeto y cariño por ese pueblo desde el punto de vista de que ellos conservan esa historia
esa base, ese fundamento de lo que somos nosotros hoy. Que ellos quedaron atrás y no pasaron a la era cristiana, eso fue una cuestión de ellos por no haber creído. Ahora, como nación, pero sí hubo judíos cristianos. Recuerden que los primeros apóstoles, bueno, apóstoles todos fueron judíos, los primeros cristianos fueron judíos y pues gracias a ellos el evangelio llegó a muchas partes. Pero no es un asunto religioso realmente, es un asunto geopolítico que nada tiene que ver con un asunto de religión, de judaísmo y de cristianismo, a pesar de que siempre hay grupos que quieren ver eso, pero en realidad no lo es. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por esa extensión que le ha dado, pues, a las preguntas de nuestro hermano Freddy. Excelente. Muy claro, pues, ya no lo vemos desde la promesa, cómo Dios lo trató desde del Antiguo Testamento, cómo fue de ese especial tesoro, algo que tenía que ver ya con lo divino. Hoy es muy distinta la cosa. ¿Algún otro hermano que quiera, pues, hacer su comentario o pregunta? Es el momento, hermanos. Me parece que el hermano Víctor Garzón había levantado su mano, hermano. Ah, disculpe, no lo había visto. Sí, ya que a veces nuestra pantalla pues es pequeña Y en el luego le teléfono, no se sigue, conoce. Gracias, gracias, luego le hermanito. sigue al Gracias. hermano Javier Estrada. Excelente, excelente, hermano. Bien. Gracias, hermanito. Quería aprovechar a nuestro hermano. En la era cristiana, ¿cómo va a ser la segunda venida de Cristo? En la era cristiana, ¿cómo ¿Cómo va se a ser vislumbra? la segunda venida de Cristo? Bueno, la Biblia plantea que vendrá en las nubes y, y plantea que cuando Él venga, todo le verá. O sea que la venida de Cristo será algo visible para todos los que estén vivos en ese momento y los eventos que se van a efectuar como la resurrección y luego el juicio, pues hará posible que todos tengamos participación dentro de ese campo. Las personas plantean que el mundo se va a acabar por el hombre, pero realmente el mundo tendrá su fin cuando el padre le diga al hijo, ya es tiempo, regresa a buscar a aquellos que te esperan, a aquellos que estén convertidos, es decir, a aquellos que estén salvados. Entonces, cuando el padre manda al hijo a la tierra otra vez, él vendrá y nos va a salvar. Hay posiciones de interpretación de que dicen que él no va a poner los pies en la tierra, hay otros que plantean que sí. Lo que sí sabemos es que él vendrá y los que estén muertos van a resucitar y luego los que estén vivos seremos transformados. Y los que van con Cristo al cielo, pues seremos arrebatados juntamente, los que resucitados ya transformados y los vivos ya transformados también iremos con Cristo al cielo. Y el resto pues será condenado. Pero lo que sabemos es que viene en las nubes y todo le verá, vendrá con poder y vendrá para recompensar a aquellos que le han servido. Dice en Tesalonicenses. No vendrá ocultamente, como plantean algunas personas que hablan pues de que Cristo vendrá y andará la gente buscando a la persona porque se fue y vino. Pero que hay 2, 3 venidas también plantean. No, solamente hay una sola venida. Así como vino la primera vez, ahora vendrá la segunda vez, dice Hebreos 9, 28, ¿verdad? Que es así también Cristo vendrá por segunda vez sin relación con el pecado. Eso es importante. Viene sin relación con el pecado. Todo aquel que esté en pecado, pues no se va a ir con Cristo, pero todo aquel que ha sido lavado, limpiado, perdonado de sus pecados, entonces se irá con Jesucristo. Será una venida gloriosa. Yo no me imagino lo hermoso que será, la alegría que causará, porque sería algo tan grande, ¿verdad? Que explicarlo en palabras va a ser difícil, pero yo creo que será un día glorioso cuando el Señor se manifieste y todos le veamos. Puede haber varias interpretaciones. La Biblia simplemente se enfoca más que todo en el asunto de decir que viene por segunda vez, que va a volver otra vez, que se fue y vendrá otra vez a buscarnos, ¿verdad? Entonces, es lo que tengo que afirmar. Ahora,
habrá eventos que se van a efectuar aparte de lo que dice la palabra de Dios. No tenemos conocimiento de eso, pero sí sabemos que la resurrección y el juicio final vendrá y que nos iremos con él realmente en las nubes también, así como él vendrá en las nubes. Amén, amén. Muchas gracias, hermano, por también su extensión a la pregunta de nuestro hermano. Tiene la palabra nuestro hermano Javier Estrada. Ponga su micrófono, hermano Javier. No lo encontraba, hermano, se me perdió, perdón. Ya lo encontré, hermano, ya lo encontré. Hermano Fausto, muchas gracias por ese buen tema que nos ha traído. Yo quisiera, hermanos, no por, ¿cómo les diré? Sí, yo tengo algo ahí, una información, yo tengo algo ahí que quizás algunos lo tengan ya o quizás ah, todavía no lo tengan, pero yo anteriormente, hermanos, abría mi Biblia y pues, o sea, y yo sé las eras, la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana, y pues eso es fácil de recordar y eso es, pues lo tenemos ahí en mente, pero cuando hablamos de dispensaciones, que quiere decir un tiempo definido por Dios, y entramos, hermanos, abrimos la Biblia y decimos, eh, un tiempo definido por Dios, hablando de la era patriarcal. Y pensamos que termina o sea, en la Torá, en la ley, y luego decimos, cuando hablamos del tiempo definido por Dios, de una dispensación, a veces nos confundimos, hermanos, pensamos que el antiguo pacto empieza de Génesis y pues si podríamos apuntar, hermanos, no sé si quieran apuntar o no sé, pero yo marqué mi Biblia, hermanos, para estar un poquito más, pues, más, ¿cómo les diré? O sea, centrado un poquito para no perderme tanto, que la primera dispensación comienza en, 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 en Éxodo 20, hermanos, cuando empieza el nuevo pacto, o sea, allí inicia el Antiguo Testamento en Éxodo 20. ¿Por qué? Porque se empieza a dar la ley al pueblo de Israel y luego pensamos, hermanos, que el antiguo pacto termina en el último profeta, que viene siendo el profeta Malaquías. Y resulta, hermanos, porque nuestra Biblia dice el Nuevo Testamento ahí cuando empieza antes de Mateo. Y pues supuestamente el Antiguo Testamento termina hasta Mateo 27, hermano. Y que supuestamente ahí comienza la primera dispensación. En Mateo 27, versículos, versículo 52. Ahí comienza la primera dispensación. Y la primera dispensación termina hasta Hechos 2, capítulo 37. Y comienza la segunda dispensación en Hechos 2, verso 38. Y termina en Primera de Corintios, capítulo 13. Y la tercera dispensación comienza en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 1.
con los, perdón, no, perdón, ya me equivoqué, ven, es más difícil. La primera dispensación, a pesar que la tengo escrita, hermanos, batallo todavía para recordarla, porque es algo que no es tan fácil como las eras que dice el hermano Fausto. Hablamos de la era patriarcal, la era ah, mosaica y la era cristiana. Pero ya cuando hablamos de dispensaciones es un poco más enredosillo. Y la segunda era comienza con los gentiles en Hechos capítulo 10, con Cornelio, y luego termina en 1 Corintios 13. Y la cuarta dispensación comienza en 1 Corintios 14 y termina pues hasta el final de Apocalipsis, o sea, hasta la venida del Señor. Entonces, hermanos, es bien importante tener en nuestra mente las eras y las dispensaciones de nuestro Dios para que así seamos más precisos cuando damos pues la enseñanza a los hermanos y así no enredarnos un poquito. Solamente quería compartir eso, hermano. Muchísimas gracias por el tiempo. Dios les bendiga. Y gracias, hermano Fausto, por ese hermoso tema. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Javier. No sé si nuestro hermano Fausto puede confirmarnos ese dato o hasta qué tanto en la Biblia podemos marcar cada era. Bueno, las eras están bien definidas y es algo que siempre hemos enseñado en la Iglesia de Cristo. Por eso dije que más que todo era recordar. Las dispensaciones es un poquito más complicado, como plantea el hermano, en el sentido de que ni siquiera estamos de acuerdo cuándo comienza una dispensación y cuándo termina la otra. Aunque también se llamó dispensación a las eras, las tres dispensaciones, también se llamó así. Va a depender cómo la persona que hizo el estudio, ¿verdad? El estudio teológico de los diferentes tiempos y cómo una manera cronológica va a tratar de separar y decir, esta es una dispensación, esta es otra dispensación y esta es otra dispensación. Pero está interesante lo que el hermano dice y damos gracias a Dios por el aporte que Él nos dio. Vamos a tratar de que un futuro hablemos de esas dispensaciones, pero hay que hablar un poquito más, tener un poquito más de certeza en ese sentido. Pero sí, está interesante. Gracias, hermano, más bien por el aporte que nos ha dado. Y tomaremos en cuenta para un futuro poder hablar de eso, o otro hermano puede hablar también de eso, las dispensaciones que el hermano Samaré pues indique. Muchas gracias, hermano Fausto. Excelente. Muy bueno, pues, conocimientos como estos. Gracias a cada hermano por su aporte. Yo no veo, hermano Rigoberto, más manitas. Yo creo que estamos llegando ya al tiempo también. Nuestro hermano Rigoberto tiene la dirección. Muchas gracias, mi hermanito Darwin. Gracias por moderar este tiempo de lo que son comentarios y preguntas. Y también gracias a todos nuestros hermanos que han comentado. Y gracias también por las interrogantes que han habido en esta noche. Y agradecerle también a nuestro hermano Fausto con ese amor y con ese espíritu de humildad en la cual él ha contestado a cada interrogante. Y ha ampliado los comentarios que se han hecho en esta noche. Hermano Fausto, una pregunta más. Me preguntan los hermanos acá, algunos, si hay algún material que usted pueda compartir sobre este estudio que dio esta noche. Pues mire que no, hermano, yo tengo aquí una hoja escrita, hice un bosquejo de lo que iba a decir esta noche, y ya lo prometí a alguien dárselo, lo hice en lapicero, simplemente, podría pasarlo después por Facebook, no por Facebook, no, por WhatsApp y quizás enviarlo, pero yo pienso que lo tienen grabado ahí, ¿no? El tema. Sí,
Si no fuera tanta la molestia, hermano, que me pudiera mandar ese en el WhatsApp, los escritos que usted tiene, para podérselos compartir a los hermanos que lo están solicitando, ya que am, hay hermanos que a veces se les dificulta escuchar en audio. Ok. Entonces, si pudiera, hermano, si pudiera, ¿oye? No, se lo mandaré, no hoy ni mañana, porque tengo que pasarlo. Lo tengo al Sí, lápiz hermano. todavía. Sí. Tómese su tiempo, hermano Fausto, y Sí. cuando usted me lo mande, ya los hermanos están escuchando que cuando usted me lo mande, yo se los hago llegar a ellos. Correcto, correcto. Muy bien, mis amados hermanos, muchas gracias a todos nuestros hermanos que con gran amor, con gran esfuerzo y sacrificio, porque yo entiendo que ya estar conectado a esta hora es de mucho esfuerzo. Y yo quiero agradecerle a todos nuestros amados hermanos que se conectan de diferentes países y que siempre nos estamos aquí retroalimentando con estos grandes temas, con estos grandes estudios, con estos grandes mensajes, realmente, hermano, porque de verdad, como me decía un hermano que está conectado entre nosotros, esta plataforma ha sido de mucha bendición porque he aprendido mucho a través de tantos mensajes poderosos que se han dado. Así que, mis amados hermanos, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por ser parte del programa de esta noche. No me resta más que desearles a cada uno de ustedes una feliz noche, que descansen y que Dios me los bendiga. Y recuérdense que tenemos una cita el